Hola, bienvenidos una vez más. En este vídeo vamos a hacer un repaso rápido de las leyes de Newton. Debemos las leyes de Newton a Isaac Newton, que fue un físico, un teólogo, un inventor, un alquimista y un matemático inglés. Se ha dicho de él que fue la mente científica más brillante de todos los tiempos y se le conoce por haber escrito, entre otras cosas, este libro que se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Tenéis aquí el nombre en latín porque en aquella época era el latín la lengua en la que se escribía la ciencia. ¿Sí? En este libro nos describe cómo es la ley de la gravitación universal y nos establece las bases de lo que conocemos como mecánica clásica. La mecánica clásica es una rama de la física que nos estudia el movimiento de cuerpos físicos macroscópicos, a diferencia, por ejemplo, de la mecánica cuántica. Nosotros la mecánica clásica la vamos a poder dividir en cinemática, dinámica y estática. La cinemática nos va a analizar y nos va a describir cómo es el movimiento de los cuerpos. La dinámica es la parte de la mecánica que nos explica, nos estudia las causas que provocan los movimientos, es decir, el estudio de las fuerzas. Mientras que en la estática nos estudia las condiciones de equilibrio para que un cuerpo se mantenga en equilibrio. Lo que vamos a ver en este vídeo es un resumen de estas tres leyes que estáis viendo aquí. ¿Vale? La primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia, la segunda ley de Newton, también conocida como relación entre fuerza y aceleración, que queda descrita por esta fórmula, y la tercera, que es la ley de acción-reacción. Así que, sin más introducciones, vamos allá. Primera ley de Newton. La conocemos también como ley de la inercia, y lo que nos dice es que un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él son cero. ¿Veis esta expresión que tengo aquí? Este símbolo significa sumatorio. El sumatorio, la suma de todas las fuerzas que actúen sobre un cuerpo igual a cero, quiere decir que si el cuerpo está en reposo, se va a mantener en reposo. ¿Vale? Con una velocidad cero. Y si el cuerpo se está moviendo, si está en movimiento y no hay ninguna fuerza actuando sobre él, ese movimiento va a ser en línea recta y uniforme. Uniforme quiere decir que la velocidad va a ser siempre la misma y no va a haber aceleración, porque la aceleración aparece cuando hay cambios en la velocidad. Un concepto importante es que todos los cuerpos se resisten a cambiar el estado de movimiento o de reposo en el que estén, y a eso lo conocemos como inercia. Fijaos, por ejemplo, en este bloque que tengo aquí. Imaginaos que tenemos un bloque y este bloque está en reposo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Nosotros utilizamos flechas para indicar las fuerzas que están actuando. Y en este caso tenemos dos fuerzas. Tenemos esta fuerza que está aquí pintada en rojo, a la que he llamado F2. Esta fuerza es el peso del bloque. Y tenemos también, el bloque está en reposo. Para que este bloque se mantenga al reposo, tiene que haber una fuerza que contrarreste el peso, porque decimos que para que un cuerpo esté en reposo, el sumatorio de todas las fuerzas debe ser cero. Por lo tanto, hay otra fuerza que es igual al peso, de la misma magnitud, pero que va en la misma dirección, pero en sentido contrario. La dirección es esta, pero fijaos que las fuerzas van en sentidos contrarios. El peso apunta hacia abajo y esta fuerza se llama fuerza normal. La fuerza normal apunta hacia arriba. Como estas dos fuerzas están en la misma dirección, pero apuntando en sentidos opuestos y tienen la misma magnitud, se anulan la una con la otra y el resultado final es que el bloque permanece quieto, en reposo. Así que fijaos que se cumple que cuando el sumatorio de las dos fuerzas, en este caso la fuerza 1 y la fuerza 2, es cero, y sí que es cero porque decimos que van en sentidos contrarios, entonces se van a anular, el cuerpo se mantiene en reposo. También hay otra posibilidad, que en vez de estar en reposo, el cuerpo esté en movimiento. Imaginaos que tenemos un cohete en medio del espacio. Está lejos de todo, lejos de la Tierra, lejos de cualquier planeta, lejos de cualquier estrella. No hay ningún cuerpo celeste que pueda, con su gravedad, estar afectando a este cohete. Si este cohete está en movimiento y no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, el cohete se va a estar moviendo con una velocidad v que no sabemos cuál es, la que sea que tenga, que la medimos en metros partido por segundo, y si no hay ninguna fuerza más actuando sobre este cohete va a seguir indefinidamente moviéndose en línea recta, es decir, en movimiento rectilíneo y de forma uniforme. De forma uniforme significa que no hay aceleración, porque ya hemos dicho que la aceleración aparece cuando hay cambios en la velocidad. Pues esta es la primera ley de Newton.
¿De acuerdo? Si el sumatorio de fuerza sobre un cuerpo es 0, el cuerpo se mantiene en reposo o se mantiene en movimiento y el tipo de movimiento será rectilíneo y uniforme. O esta opción o esta de aquí. Vamos con la segunda ley de Newton que nos indica cuál es la relación entre la fuerza y la aceleración. La ley dice así: un cuerpo sobre el que actúa una fuerza resultante distinta de 0, es decir, en este caso ya tenemos una fuerza total, sumando todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ya tenemos una fuerza distinta de 0. Pues ese cuerpo va a experimentar una aceleración que va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. La fórmula de esta ley de Newton es esta que tenéis aquí. Fuerza es igual a masa por aceleración. Imaginaos el bloque que tenemos con el que hemos hecho el ejemplo anterior. Ese bloque va a tener una masa, la que sea, y nosotros aplicamos una fuerza sobre él, por ejemplo, empujándolo. Si yo empujo el bloque, lo que va a pasar es que el bloque va a empezar a moverse y va a aparecer una aceleración. ¿Qué es lo que significa esta ley? Tenéis que manejar los conceptos de directamente proporcional e inversamente proporcional. Os los recuerdo brevemente. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando si aumenta una, aumenta la otra. Fijaos lo que ocurre si yo me cojo esta fórmula y despejo la aceleración. Si yo despejo de aquí la aceleración, esta masa que está multiplicando pasa para el otro miembro dividiendo y me queda esta expresión de aquí. Me queda que la aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa. Fijaos que si este valor de la fuerza, si la fuerza que yo estoy aplicando sobre el bloque es muy alto, es muy elevado, cuanto más elevado sea el valor de la fuerza, ¿qué pensáis que va a pasar con la aceleración? Pues se ve aquí que si yo, cuanto mayor sea el valor que ponga aquí, en este cociente, mayor va a ser el valor que va a tomar la aceleración. Y eso es lo que significa que sean directamente proporcionales. La fuerza y la aceleración son directamente proporcionales, porque si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración y viceversa. Si disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. Cuanta menos fuerza apliquemos en este bloque, menos aceleración va a tener el movimiento resultante. Y ahora nos fijamos en la masa. ¿Qué es lo que sucede si yo en este valor de la masa, si la masa del cuerpo aumenta? Cuanto más grande sea el bloque, cuanto más aumentemos el valor de la masa, este cociente va a ser cada vez más pequeño y por lo tanto vamos a tener cada vez menos aceleración. Esto es muy intuitivo porque todos sabemos que nos va a resultar más difícil mover un bloque grande que un bloque pequeño. Un bloque con una masa grande es más difícil de mover que un bloque pequeño, más pequeño, utilizando la misma fuerza. Y esto es lo que significa inversamente proporcional. Si yo aumento la masa, me disminuye la aceleración y viceversa. Si disminuye la masa, aumenta la aceleración. ¿Vale? Pues esta es la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, fijaos que podemos considerar que la masa del cuerpo, la masa del bloque, que la medimos en kilogramos, es una medida de la inercia. Decíamos que la inercia es la resistencia que opone el cuerpo a abandonar el estado de movimiento o de reposo, según se encuentre. Pues fijaos que cuanto mayor sea la masa, mayor será la inercia y viceversa. Además, ¿cómo medimos la fuerza? Esta fórmula nos da unas unidades para la fuerza que son: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros por segundo, pues tenemos que 1 kilogramo multiplicado por metro partido por segundo al cuadrado, esto es igual a 1 newton, porque las fuerzas las medimos en una unidad que se llama newton, en honor a Isaac Newton, y 1 newton es igual a 1 kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Y esto viene de aquí, de esta forma. Además, fijaos que no debemos confundir la masa con el peso. El peso va a ser la fuerza que ejerce la Tierra, digo la Tierra porque estamos en la Tierra, ¿no? Si estuviésemos en la Luna o en Marte, pues donde estemos. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos a través de la gravedad. Es decir, que el peso es una fuerza que podemos escribir como la masa por la aceleración. Y la aceleración en este caso sería la aceleración de la gravedad, a la que llamamos g. Esta fórmula de aquí, peso igual a masa por gravedad, es exactamente lo mismo que esta, porque el peso es un tipo de fuerza, la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos una persona que tenga una masa de 60 kilogramos. En el planeta Tierra aplicamos esta fórmula, ¿vale? Peso igual a masa por gravedad. Resulta que la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra es de 9,8
metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, aplicando esta fórmula, el peso que va a tener esa persona con una masa de 60 kilos es 60 por 9,8, es decir, 588 newtons. Newtons porque el peso es una fuerza. Esto en la Tierra. Pero fijaos que si nos vamos al planeta Marte, en el planeta Marte, que es más pequeño, tiene un valor de G, de la aceleración de la gravedad, es más pequeña allí. En vez de ser 9,8 como en la Tierra, es de 3,7. Entonces, si aplicamos la fórmula y hacemos el cálculo, nos va a salir una fuerza de 223,26 newtons. Por tanto, a esto me refiero cuando os digo que no confundáis masa con peso. Una persona con la misma masa, en este caso 60 kilos, va a tener distinto peso según nos encontremos en la Tierra o en Marte. ¿Vale? Con este ejemplo yo creo que se ve clara la diferencia entre masa y peso. Y nos vamos ya con la tercera ley de Newton, a la que conocemos también como ley de acción-reacción. Dice así: si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, a esa fuerza le llamamos fuerza de acción. Recibirá otra fuerza, a la que llamaremos fuerza de reacción, que es igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario a la ejercida por el segundo cuerpo. Imaginaos el bloque con el que estamos trabajando los ejemplos de este vídeo. Hemos dicho que si yo tengo un bloque en el suelo, ese bloque tiene un peso que está representado por esta flecha de color rojo, y lo que va a pasar es que el suelo, como el bloque está ejerciendo sobre el suelo una fuerza peso, que en este caso va a ser la fuerza de acción, el suelo lo que va a hacer es reaccionar y ejercer sobre el bloque esta fuerza que está de color azul, a la que llamamos fuerza de reacción y que se llama también fuerza normal. Y ya hemos comentado hace un momento en la primera ley que estas dos fuerzas son iguales en módulo, es decir, tienen el mismo valor numérico, están en la misma dirección, porque la dirección es esta, la vertical, pero tienen sentidos contrarios, por lo tanto se anulan y el cuerpo, el bloque, permanece en reposo. Bueno, pues este es el principio de acción-reacción. Os he puesto aquí tres ejemplos cotidianos de la ley de acción-reacción: saltar, globo que se desinfla y ropa colgada. Aquí en estos tres ejemplos podemos identificar la fuerza de acción y la fuerza de reacción de la siguiente manera. Fijaos, nosotros cuando saltamos, lo que ocurre es que ejercemos con nuestras piernas una fuerza sobre la Tierra. Esa fuerza que yo hago sobre el planeta Tierra cuando salto es la fuerza de acción. En respuesta, claro, el planeta Tierra no se va ni a enterar de que yo estoy ejerciendo una fuerza sobre él, porque yo soy muy pequeño en comparación con el planeta, pero el planeta Tierra, en respuesta a esa fuerza que yo ejerzo sobre él, me va a devolver otra fuerza de reacción, que es la que me permite elevarme. ¿Vale? Otro ejemplo, un globo que se desinfla. Imaginaos un globo que tenemos inflado. Si nosotros permitimos, abrimos la abertura del globo y permitimos que los gases se escapen, ese escape de los gases contenidos en el globo va a ser la fuerza de acción. Y esos gases lo que van a hacer es ejercer una fuerza de reacción sobre el globo que lo va a empujar hacia adelante. Fijaos que tenemos otra vez dos fuerzas, una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Fijaos que la diferencia con este ejemplo del bloque, aquí sí que hay movimiento y aquí también, porque las fuerzas aquí, la fuerza de acción y de reacción, son diferentes. Aquí no hay movimiento porque las fuerzas de acción y de reacción son iguales. Y tenemos otro ejemplo que es, imaginaos ropa colgada de una cuerda. Nosotros si tenemos ropa lavada que ponemos a secar, que colgamos de una cuerda, esa ropa se mantiene colgada sin caer debido a que la cuerda está ejerciendo una fuerza. O sea, el peso de la ropa sería en este caso la fuerza de acción. ¿Vale? Y para contrarrestar esa fuerza de acción que supone el peso de la ropa, la cuerda ejerce una fuerza de reacción que en este caso, igual que sucedía con el bloque de aquí, nos va a mantener la ropa en reposo, porque las dos fuerzas en este caso sí son iguales. Bueno, pues este es el repaso que os quería hacer de las tres leyes de Newton. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo de utilidad. Si queréis comentarme algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.